Y si te dijera que ganar $1.000.000 de la noche a la mañana sería de las cosas peores que te podría pasar en la vida, ahora quiero que lo veas tú mismo. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Dos cosas principalmente. Y la primera es que eran personas que no tenían nada de dinero o que provenían de la pobreza y que de la noche a la mañana se hicieron millonarios. Y la segunda es que eran personas que no estaban preparadas, no tenían ni la conciencia, ni el conocimiento, ni la experiencia para manejar esas cantidades de dinero. Y como siempre me gusta decir, los problemas de dinero no se van a solucionar con mucho más dinero. Se solucionan con inteligencia financiera. Y el objetivo de este vídeo justo es enseñarte cómo dominar el juego del dinero. Y para conseguirlo, lo primero que tienes que hacer es tener hábitos financieros saludables. Tanto la riqueza como la pobreza simplemente son la consecuencia o el resultado de la manera en la que tú experimentas estas dos situaciones. Es decir, no es una circunstancia. El hecho de que estés en un momento sin dinero no significa que seas pobre, pero el hecho de que tú pienses que la pobreza hace parte de ti, eso te va a hacer pobre por el resto de tu vida. Si hay una persona que todo lo contrario tiene la facultad o tiene el conocimiento y la experiencia o la conciencia para entender cómo funciona el dinero y cómo programarse para poder gestionar y crecer su dinero, es una persona que va a generar riqueza a lo largo de su vida de manera constante. Ahora, ¿cómo puedes hacer para tener mejores hábitos financieros? Número uno, tienes que ser consciente de la situación real que tienes en este momento a nivel financiero y a nivel mental. Es decir, tener la conciencia suficiente para saber cómo o qué opinas del dinero, cuál es tu situación financiera actual, cuáles son tus resultados en este momento a nivel financiero, a nivel de patrimonio, de deudas, etcétera. Que tú sepas exactamente la situación en la que estás, que sepas cuánto dinero estás ganando, cuánto dinero debes, cuánto dinero tienes que pagar, etcétera, etcétera. Cuáles son tus gastos, cuáles son las formas de generar ingresos, cuáles son las posibles cosas en las cuales puedes llegar a generar ingresos y sobre todo cómo estás pensando respecto al dinero. Es importantísimo marcarte una situación actual de manera realista. Número 2, abrir tu conciencia financiera. ¿Cómo lo haces? Básicamente comienza a educarte, es decir, comienza a leer libros, a escuchar nuevas ideas, comienza a escuchar podcasts, comienza a asistir a conferencias, a talleres, a eventos, etc. Cualquier cosa que te permita a ti escuchar las ideas de otras personas que tienen más experiencia que tú respecto a los negocios, al dinero o a las inversiones. Esto te va a permitir constantemente alimentar tus nuevas creencias y tener unas nuevas habilidades, unas nuevas formas de ver el dinero, unas nuevas formas de ver la riqueza. Número 3. Ahora que ya sabes cuál es tu situación actual, ahora que ya has comenzado a educarte, que tienes más ideas, que tu mente se ha abierto al mundo de la inteligencia financiera, lo que tienes que hacer es comenzar a organizar tu dinero. Es decir, comienza a gestionar o comienza a administrar adecuadamente tu dinero. Haz presupuestos, ten claridad cuál es el dinero que tú estás generando, el dinero que tú estás gastando, el dinero que tú estás dispuesto a invertir, el dinero que estás ahorrando, el dinero que destinas al ocio, el dinero que estás destinando para construir una vida. Y sobre todo, pero sobre todo, que una gran parte de ese dinero lo estés destinando justamente para poder invertir. Ahorrar por ahorrar es perder dinero. Si tú dejas tu dinero quieto, lamentablemente no vas a poder crecer financieramente. Si buscas crecer realmente y generar riqueza, sí o sí tienes que aprender a invertir. Y número 4, y es muy importante cambiar tu contexto. ¿Qué es tu contexto? Todas las personas o todo aquello que te cuenta la realidad que experimentas ahora. Todas las personas que escuchas, como tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, tus vecinos, tus primos, tus tíos, los cuñados, etc. Todas las personas que te hablen a ti sobre dinero, ten mucho cuidado porque estás siendo la consecuencia de su realidad. Si esas personas no tienen los resultados financieros que tú quisieras tener, jamás deberías hacerle caso a ninguno de sus consejos financieros. Todo lo contrario, busca referentes, busca personas expertas, busca personas que realmente generen cantidades de riqueza interesantes, busca personas que sepan realmente de dinero, que sepan sobre empresa, que sepan sobre inversiones, que sepan sobre negocios. No te quedes con el contexto en el cual estás actualmente. Si puedes cambiarte de casa, si puedes cambiarte de ciudad, si necesitas incluso llegar a separarte, yo sé que esto suena duro, pero incluso debería ser una solución. Ahorrar por ahorrar es perder dinero. Esto no quiere decir que no ahorres, de hecho, todo lo contrario, debes ahorrar, pero lo que va a cambiar es la intención con la que lo vayas a hacer. Debes ahorrar con la firme intención de que vas a mover ese dinero, es decir, vas a utilizarlo para invertir o para negociar. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero estancado constantemente va a perder valor. Si lo mueves o si negocias con él, constantemente vas a poder generar más dinero. Según el Fondo Monetario Internacional,
La inflación mundial en este momento asciende a más del 7%. Quiere decir que cada año eres 7% más pobre dependiendo del lugar del mundo donde estés. Si tu dinero no está produciendo por encima de estas rentabilidades al año, pues lamentablemente cada vez tienes menos poder adquisitivo. Y aunque en el pasado hayas intentado ahorrar y no lo hayas conseguido o sientas que es difícil hacerlo, se debe a la forma en la que lo estabas haciendo. Y como suelo decir, hacer dinero es muy fácil, pero también ahorrar es muy fácil. Y voy a darte aquí 2 técnicas o 2 ideas que vas a poder utilizar para poder ahorrar cada mes, sin importar cuál sea tu situación actual. Aclaro que estas técnicas que te voy a decir dependen exclusivamente de la cantidad de ingresos que estés generando. No es lo mismo que estés generando solo $1,000 o $2,000 o solo $10,000 o ya unos $100,000 por mes. Presta atención a lo siguiente. Hay una regla famosa que es la regla del 50-30-20 y esta regla está promovida por muchísimos bancos y muchos TikTokers y muchísimas personas por ahí en YouTube de manera desacelerada, ¿no? Es como que cogen y copian y pegan simplemente, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. ¿Qué pasa con esto? La regla del 50-30-20 básicamente nos dice que utilicemos el 50% del dinero para nuestros costes de vida, utilicemos el 30% de nuestros ingresos para el ocio y utilicemos el 20% para ahorro, ¿vale? Entonces hay cosas que comparto y hay cosas que en definitiva no comparto para nada. Uno, esta proporción va a cambiar mucho dependiendo de la cantidad de ingresos que generes. ¿Cómo funciona esto? Si tú en este momento tienes unos ingresos, por ejemplo, de $1,000 o $2,000, donde es muy difícil, o euros, ¿no? Que es muy difícil llegar a gestionar súper bien estas cantidades por tu coste de vida, pues va a ser un poquito más complejo que tengas un margen mayor. Pero si ya estás generando unos ingresos mayores, la proporción del coste de vida cada vez debe ser menor. Escúchame esto no te lo enseñan por ahí. Cada vez tiene que ser menor. Y la proporción del dinero que tú gastas en ocio, o en diversión, o en viajes, o en lo que sea, cada vez debe ser menor. Lo que debe ser cada vez mayor es la cantidad de dinero que ahorras y la cantidad de dinero que inviertes. Y ahí está el secreto de esto. Entonces la regla del 50-30-20, en realidad no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos dice que el 50% debe ser para nuestro coste de vida. Pero vale, esto es si generas muy poquitos ingresos. Cada vez que aumentas tus ingresos, tú perfectamente podrías llegar a un momento donde puedes vivir hasta con el 1% de tus ingresos. Claro, evidentemente con 1,000 no vas a poder hacer eso, pero cuando generes más de 25,000, 50,000 en adelante, perfectamente vas a poder vivir de esta manera. Bueno, con 25,000 no, 100,000 en adelante como mínimo, ¿vale? Ahora, lo siguiente es ese 30% que dicen para el ocio. Es inadecuado, es insostenible y estos consejos te los dan los bancos para que tú simplemente te dediques a consumir. Entonces, no puedes dedicar el 30% de tus ingresos al ocio porque te dedicarías únicamente al ocio. Si quieres desarrollarte o evolucionar financieramente, tienes que estar dispuesto a invertir máximo el 10%. De hecho, yo no invierto más del 5% de mi dinero en ocio. Mi dinero, los ingresos que me quedan en el ocio. ¿Por qué? Porque mi interés siempre es seguir creciendo financieramente y mi margen cada vez tiene que ser mayor. Así que si tú no estás dispuesto a invertir máximo el 10% de tus ingresos en ocio, para que te quede aquí ya un 40% de ahorro, que dicen los bancos, pues yo te cambio esto, no solo en ahorro, debes dedicarlo a inversión. Dinero que no se invierte, que no se mueve, que no produce más dinero, es dinero que se estanca y jamás evolucionas financieramente. Esta segunda la puedes adaptar básicamente a lo que tú quieras, ¿vale? Esta es una idea que simplemente te doy y que lo puedes adaptar a tu nivel de ingresos. Ya sabes, entre más dinero ingreses, mejor debe ser esta proporción, donde la cantidad de ahorro de inversión debe ser mayor y la cantidad de dinero que generas en gastos, que llevas a los gastos o ese tipo de cosas, tiene que ser cada vez menor. ¿Qué te digo yo? Deberías, sí o sí, cuando estés generando entre $1,000 y $5,000, o bueno, menos de $5,000 por mes, deberías como mínimo, tratar de vivir con el 30%, 30 máximo 40% de tus ingresos para tus costes de vida. Te queda un 60%. De ese 60% deberías dedicar máximo un 10%, ¿vale?
bueno, si utilizaras un 30% te quedaría un 70%. Ahora, utilizas un 10% para el ocio. Dejémoslo ahí para que no digas, no, es que Jeff, hay que vivir. Claro que hay que vivir, hay que disfrutar y todo lo demás. Pero si no eres rico, ¿qué haces gastándote el resto del dinero? Primero, haz capital, crece y en un año o en 2 años vas a poder darte la vida que tú quieras, ¿vale? Entonces, tienes 10% para el ocio, 30% para vivir y utilizas otro porcentaje como mínimo. Esto debería ser sagrado, y es que como mínimo el 20% de esos ingresos deberían estar dedicados a tu educación. Deberían estar dedicados a irte a eventos, a comprar libros, a comprar cursos, etcétera, etcétera. Mínimo. ¿Por qué? Porque gracias a esto es que vas a poder hacer continuamente más dinero. Y el resto del dinero que te quede, sí o sí, debe estar destinado para invertir. Debe estar destinado como ahorro para oportunidades de inversión, oportunidades de negociación. Pero ojo, si tú simplemente dices, no, es que tengo ahí un dinero ahorrado y entonces voy a invertirlo en Bitcoin, voy a invertirlo en la criptomoneda que se va a ir a la luna, o voy a invertirlo en una pirámide, o voy a invertirlo en no sé qué cosas. Ten mucho cuidado. Por eso es tan importante la educación financiera. Aquí estamos hablando de inteligencia financiera. No es ir a meter tu dinero en cualquier lado. No es simplemente ahorrar para invertirlo en cualquier hueco. No. Tu dinero se cuida y el dinero lo debes cuidar de la manera adecuada para multiplicarlo de una manera inteligente. Aprender a ahorrar está muy bien, pero ¿qué pasa si todavía tienes deudas y no te puedes permitir ahorrar? Para esto debes aplicar algunas técnicas que personalmente a mí en el pasado me funcionaron para pagar más de $100,000 que debía. Lo primero que tienes que hacer es dividir tus deudas en dos. Número 1. ¿Esas deudas son a instituciones financieras o son a personas? Y si son a personas cercanas, son a personas de confianza, son a personas que pueden llegar a hablar de manera educada contigo. Ahora, vamos con los primeros. Cuando son a instituciones financieras, y ojo, porque esto no te lo van a contar por ahí, todas las instituciones financieras, la deuda es un producto financiero, por lo tanto, tu deuda es negociable. Siempre. Tu deuda, ellos compran y venden tu deuda, se la venden a otras instituciones para que te renegocien y después estos casas de cobro te van a llamar para amenazarte una y otra vez y amenazarte y amenazarte y amenazarte, ¿vale? Por lo tanto, ellos solamente están buscando recuperar la mayor cantidad de dinero posible a manera de ponerte miedo y ponerte en una situación incómoda. Pero en realidad siempre es negociable. Si tú buscas la forma de ir y negociar personalmente con esos bancos, poniendo tu situación en claro de cómo estás, simplemente puedes llegar a pagar incluso hasta un 20 o 30% del total de esa deuda cuando se trata de instituciones financieras. Llegas a planes de pago, llegas a acuerdos específicos e incluso puedes llegar a ganar tiempo suficiente para poder generar más dinero y poder luego pagar esas cantidades mucho más pequeñas. Así que ojo a este dato. Y número 2 es cuando se trata de deudas a personas. Hay un tema con las deudas y es que las deudas a nivel energético, a nivel emocional, se entiende como que yo no puedo recibir ese dinero o no merezco ese dinero hasta que yo no pague esa deuda emocional. Es decir, como el dinero lo traducimos aquí como energía, si yo le debo ese dinero a esa persona, pero yo no acepto mi deuda, yo no reconozco mi deuda, yo no he sanado esa relación con esa persona a la cual le debo ese dinero, lamentablemente esa deuda me va a evitar que yo crezca financieramente. ¿Cuándo comencé yo a despegar realmente financieramente? Cuando cubrí todas mis deudas completamente. ¿Por qué? Porque hay una deuda emocional que está en nuestro subconsciente que nos evita o nos sabotea constantemente con la toma de decisiones y muchas otras cosas que suceden ahí en un plano energético que evitan que tú crezcas financieramente. ¿Qué te sugiero yo? Ve y comunícate con esas personas. Ve y habla con esas personas. Coméntale tu situación. Acepta la responsabilidad y comprométete, a que por favor te den tiempo para poder tú cubrir esa deuda. Habla con ellos, explícale la situación financiera en la que estás, explícale que estás haciendo todo lo posible, que te estás formando, que estás aprendiendo sobre dinero, que estás haciendo nuevos negocios, que estás buscando la forma de, ¿vale? Pero siempre pide tiempo. ¿Por qué tiempo? Ese tiempo con tranquilidad mental te va a permitir a ti la tranquilidad, vale la redundancia, de que tú mientras te eduques, mientras generes más ingresos, mientras te capitalices y así luego vas a poder pagarle a esas personas de una manera muchísimo más tranquila
y mientras que estabas generando más ingresos. Ahora, importantísimo, si ya estás endeudado, cariño, lo último que debes hacer es endeudarte más para poder cubrir una deuda, a no ser que estratégicamente estés pagando muy poquito interés sobre esa deuda que vas a cubrir. Pero ten mucho cuidado en caer en la trampa de con un hueco tapa otro hueco, ¿vale? Ahora, justamente de eso, tienes que entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda buena es aquella deuda que te permite a ti invertir y producir dinero. Es esta deuda que te permite, por ejemplo, educarte, que te permite invertir, que te permite poner tu dinero a trabajar. Y la deuda mala es cualquier cosa que sea gasto, cualquier cosa que te quite dinero, cualquier cosa que te endeudas en un iPhone, en un vestido, en un viaje, que te endeudas para comprar un coche, te endeudas para comprar una casa que no te produce dinero, te endeudas, te endeudas, te endeudas. Cuando te das cuenta, estás cundido de deudas y no estás generando ingresos. La deuda debe ser utilizada como una herramienta de apalancamiento, no como una herramienta de volverte cada vez más pobre. Ojo a eso. La ley de inteligencia financiera más importante para mí, y te la debes tatuar en la frente, ojalá, es nunca depender de una sola fuente de ingresos. Esta es la ley que me ha permitido a mí, más bien, que cuando no la cumplí, me costó más dinero. Y no solo caí una vez, varias veces quedé en quiebra justamente porque estaba dependiendo de una sola fuente de ingreso. Ten mucho cuidado. Si tú en este momento estás dependiendo de tu trabajo, donde estés generando solamente un ingreso, o estás generando solamente de tu negocio, o estás con una sola inversión y pretendes únicamente depender de esa fuente de ingreso, estás ante un altísimo riesgo financiero. Y fíjate que sé de riesgos, sé cuando se trata de gestionar adecuadamente el dinero. Cuando te hablo de depender de una sola fuente de ingreso, es un altísimo riesgo financiero. Cuando tú quieres realmente tener seguridad o escalabilidad, o que sean ingresos que con el tiempo tú puedas realmente que tengas predicción sobre los ingresos y estabilidad, necesitas aprender a diversificar y a tener muchas fuentes de ingresos que te permitan todo el tiempo estar teniendo un flujo de caja. ¿Y cómo puedo hacer para tener más de una fuente de ingresos? Básicamente, comenzar a desarrollar nuevas habilidades financieras, nuevas habilidades de negocio, nuevas habilidades de inversión. Tienes que tener tu mente abierta siempre a nuevas oportunidades. No te puedes quedar exclusivamente con la idea del dinero, o con la idea de negocio, o con la idea de inversiones que tienes en este momento. Si no estás dispuesto a crecer financieramente, pues simplemente quédate con lo que tienes actualmente. Las personas ricas son personas que constantemente están diversificando, o están creando nuevos negocios, o están creando nuevas inversiones, o están invirtiendo en nuevos proyectos. Ten mucho cuidado con este gran error financiero. ¿Qué pasa con la gran mayoría de la población que depende de una sola fuente de ingreso? Número uno, si algo llegase a pasar con tu trabajo, con tu negocio, con esa inversión, básicamente quedarías literalmente cero. Es como si tuvieras una mesa con una sola patita, ¿vale? Ahora imagínate que tuvieras esa misma mesa, pero con 7 patas. No importaría si tal vez uno de esos negocios no funcionara, no importaría si una de esas inversiones no funcionara, pero te quedan otras patitas que sostienen tu estabilidad financiera. ¿Qué llevaría justamente a esto, depender de una sola fuente de ingreso? Una inestabilidad completa a nivel personal, a nivel emocional, a nivel familiar, que te llevaría constantemente a caer y tocar fondo. ¿Por qué? La constante preocupación, la constante ansiedad del miedo de quedarte sin esa fuente de ingreso te genera escasez mental, te genera miedo constante, y eso te lleva a tomar malas decisiones. Y una vez estés abierto a tener más de una fuente de ingreso, la clave para multiplicar tu dinero es invertir sin tener que asumir grandes riesgos, pero a la vez tener rentabilidades decentes. Te voy a dar 3 ideas con las cuales puedes llegar a conseguir esto. La primera de ellas es con real estate, inmobiliario, bienes raíces, como le quieras llamar. Pero ojo, no te estoy diciendo ve y hazle caso a tu tía y cómprate una hipoteca, cómprate una casa y déjala ahí hasta que se muera, o vete a vivir a esa casa. Esto no lo hace un inversor de verdad. Una persona que quiera hacer dinero con bienes raíces, hay muchísimas formas, pero te voy a dar una que posiblemente sea una de las más rentables y que tiene menor riesgo. Puedes tú, por ejemplo, buscar propiedades que estén en un buen sector, propiedades que si se pueden remodelar o arreglar puedan mejorar su valorización, y personas que sean dueños de esas propiedades que estén dispuestas a ganar mucho más dinero por su propiedad. ¿Qué vas a hacer tú? Buscar estas propiedades, irte a esos vecindarios buenos donde haya, por ejemplo, una casa o un piso que necesite ser arreglado para poderse vender mejor,
y hablas con el propietario, negocias con esta persona, llegas a un acuerdo, haces un contrato donde se comprometen a hacer una remodelación, tú le ayudas con el proceso de remodelación y al momento de vender esa propiedad, los beneficios pueden ser repartidos entre tú y el propietario. Este modelo de negocio lo podrías repartir o lo podrías replantear una y otra vez, lo podrías replicar una y otra vez y capitalizarte. Ojo, no quiere decir que sea sencillo, pero es una gran manera de generar muy buen dinero en el mercado de finca raíz sin arriesgar mucho de tu dinero. La número 2 puede ser lo clásico, ¿no? Yo invertí mucho tiempo en Bolsa de Nueva York, sin embargo, bueno, yo hacía negociación, pero lo que te voy es algo relativamente más sencillo. Si tú aprendes, por ejemplo, a comprar acciones o a invertir en ETFs de largo plazo, está bastante bien y puedes llegar a hacerlo. Esto son inversiones nuevamente de largo plazo, son inversiones que tú las vas a ver a 3, a 5 años, a 15 años, etcétera. Aquí el tema ¿cuál es? La limitación que puede llegar a tener a nivel de rentabilidad. Porque así como puedes llegar a tener una rentabilidad interesante, yo qué sé, de más del 20-30% al año con algunas acciones, en realidad la mayoría de ellas, si lo logras elegir bien, no te va a generar más del 5 al 15%, ¿vale? Pero sin embargo es bastante bueno para una persona que no se quiere inmiscuir demasiado con las inversiones. Y número 3, esta es mi favorita. A esto es lo que yo me dedico. Cuando yo digo que mi trabajo es buscarle trabajo a mi dinero, cuando yo digo que me gusta jugar con dinero, cuando nosotros decimos que gestionamos más de 22 millones de dólares en el Club de Élite para inversionistas, justo hacemos esto. Aparte, hacemos algunas inversiones de largo plazo, pero en realidad la mayoría del capital lo usamos de la siguiente manera. Hacemos negociación en activos financieros. ¿Qué es esto? Que nosotros compramos y vendemos activamente, ya sea divisas, acciones o muchos instrumentos que están dentro de los mercados como la Bolsa de Nueva York o simplemente el mercado de divisas a nivel mundial. ¿Qué se hace con esto? Que tú estás moviendo tu dinero y negociando, haciendo compras y ventas constantes donde las rentabilidades son mucho más altas, donde los ingresos son mucho más estables, son mucho más predecibles y por supuesto escalables. Para mí es de las mejores formas de tú generar mucho más ingresos, capitalizar y sobre todo tener ingresos para largo plazo de manera muy interesante. Si te gustaría generar más de $5,000 por mes usando menos de 1 hora por día los días de la semana que tú elijas de lunes a viernes sin tener que arriesgar tu propio capital y usando la misma estrategia que utilizamos en el Club de Élite para Inversionistas para gestionar más de 22 millones de dólares, entonces tienes que ingresar en la descripción porque he dejado un video para ti paso a paso que te va a demostrar cómo hacerlo. No me creas nada, ve y averígualo por tu cuenta.